Buenas tardes, hermanas. El título pues, es muy imperativo, ponte a trabajar, ¿verdad? Sí, muy, un poquito fuerte, pero bueno, vamos a hablar en esta tarde un poquito acerca del trabajo. ¿Es malo el trabajo? Algunos dicen hoy día, ¿no? De forma chusca, que es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. ¿Fue el trabajo un castigo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Un castigo de Dios el trabajo? Bueno, hoy echaremos una mirada a lo que la Biblia dice acerca del trabajo y bueno, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que nos guíen en su palabra. Señor, gracias porque tú nos das cada día la bendición de poder acercarnos a ti como hijos tuyos y muy especialmente, Señor, en ocasiones como esta, cuando estamos en tu templo y vamos a abrir tu palabra y queremos mirar las maravillas de tu ley, aprender, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, líbranos de toda mala interpretación, Señor, y que solamente tú seas quien imparta esta enseñanza a nuestra vida y a nuestro corazón. Te bendecimos porque sabemos que es un alimento para nuestra alma y Señor, tú tienes algo que enseñarnos también en esta tarde. A tu nombre sea la gloria y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, decíamos que pues vamos a echar un vistazo, una mirada a lo que dice la Biblia acerca del trabajo y para ello pues creo que tenemos que remontarnos al principio, al inicio de todas las cosas, es decir, desde el génesis de todas las cosas, en el origen, en el principio, y vamos a ver precisamente en el libro de Génesis que cuando Dios formó al hombre, vamos a buscar en nuestras Biblias, cuando Dios creó al hombre, dice Génesis capítulo 2, versículo número 7, lo siguiente. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, elemento material, físico. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, elemento no material, sino espiritual. Hay dos elementos allí, fue el hombre en alma viviente. Una vez constituido, ¿sí? El hombre es un ánima o un alma viviente. Dios lo formó solamente del polvo y alentó en él, dice aquí, soplo de vida, aire. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Y Dios cuando crea al hombre dice que le da una habitación en un huerto en el Edén. Ahí es donde Dios colocó al hombre. Y antes de que el hombre, Adán, pecara contra su hacedor, Dios, cuando lo puso en esa habitación hermosa, unos muy a lo mejor subjetivamente o poéticamente dicen que su habitación tenía por techo el cielo y por alfombra tenía el pasto. Su sala y su comedor, su recámara, eran debajo de un árbol o tal vez una cueva, una guarida. Allí es donde el hombre fue colocado y en el huerto del Edén todo estaba perfectamente diseñado para que el hombre disfrutara, para que el hombre tuviese deleite, para que el hombre tuviese bienestar, para que el hombre tuviese satisfacción. Dios diseñó todo para colocar al hombre allí y que el hombre disfrutara. Una vez que Dios puso al hombre en ese lugar, dice Génesis 2:15, a ver si están ahí conmigo, Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre tenía que trabajar, el hombre tenía
que cultivar y tenía que cuidar o resguardar el huerto de Edén. Eso es trabajar. Eso es trabajo, ¿verdad? Entonces el hombre, antes de cometer pecado contra Dios, el hombre ya tenía una actividad, el hombre ya tenía trabajo, cultivar la tierra, ¿sí? Aunque no se describe más ampliamente qué era lo que hacía Adán en el huerto, con estas dos palabras nos basta, ¿sí? Que labrara la tierra y la resguardase o la guardase, cultivar y cuidar la tierra. Obviamente Adán tenía quizás que recoger las hojas de los árboles, ¿sí? Tendría que mantener limpio el espacio donde él estaba, tenía que ir a recoger los frutos con los que se alimentaba día tras día, es decir, tenía una actividad diaria y constante el hombre en el huerto del Edén. Ese era su trabajo y para él, pues era un placer constante, ¿sí? Como cuando usted tiene un árbol frutal y dígame si le causa dolor ir a cortar la fruta. Dice, ay, qué flojera, tengo que ir a cortar los duraznos, tengo que bajar las brevas. ¿Eso da flojera? No. ¿Qué causa eso? Gusto, placer. El hombre estaba en el huerto trabajando y su trabajo era un deleite, era un placer para el hombre estar realizando esa actividad. No tenía dificultades el hombre en realizar el trabajo, no tenía fatigas, no era algo que a él le pesara realizar. Yo conozco a personas que realizan su trabajo, su labor, a lo que se dediquen y dicen, yo amo mi trabajo. Qué bueno que todos los hombres pudiesen decir eso de la actividad que realizan, pero sin embargo no es así. Por el contrario, he escuchado a personas que dicen, ya no puedo, ¿no? El trabajo se vuelve una carga difícil de llevar. Para Adán no era el trabajo que realizaba, no era algo que le fatigara, algo que le conflictuara la existencia. Él tenía deleite por trabajar en lo que Dios le dijo. Mira, Adán, tú te quedas aquí, vas a cuidar la tierra, la vas a labrar, la vas a mantener. ¿Sí? Vas a estar ocupado, Adán. Dios le da esta actividad al hombre, repito, no tenía fatigas al realizarlo, no tenía dificultades. Y dice un comentarista, y se me hizo esto muy interesante, y solamente se los comento pues para abrir una posibilidad. Dice que no sudaba Adán en el trabajo que realizaba. Así ya vi sus caras así como de... Porque vean lo que dice Génesis 3:17. Y ahorita les hago el comentario. Génesis 3:17 al 19. El hombre peca contra Dios. Y una vez que peca, viene la sentencia de Dios. Y bueno, hay algo de lógico en esto. Y vamos a ver por qué. Génesis 3:17. ¿Tienen su Biblia abierta? Dice que una vez que el hombre pecó, al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Primero, maldita será la tierra, dice, por amor de ti. ¿Qué hubo en esa maldición? Cuando le dice, ahora la tierra va a ser maldita por amor de ti. Viene un desequilibrio, viene un desorden en la misma naturaleza, en el mismo mundo donde eso se entiende de esta expresión. Ahora la tierra va a ser maldita por amor de ti. Dicen algunos, ahora va a haber temblores, ahora van a venir tsunamis, ahora va a haber torbellinos, va a haber oleadas de calor tan intensas como la que estamos sufriendo ahora. ¿Sí? Va a haber huracanes. Va a haber cambio climático, porque la tierra quedó bajo maldición por causa del hombre. ¿Estamos bien? Viene esa maldición, dice, maldita será la tierra por amor de ti. Dice Dios, no, si me voy sobre ti, Adán, estás deshecho.
La tierra mira, ahora la tierra te va a producir esto. Hay una maldición entonces sobre la tierra, cosa que antes de pecar no sucedía. ¿Por qué les dije el comentario? Bueno, viene lo siguiente. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto significa, ahora cuando tú trabajes, vas a sentir cansancio, vas a sentir fatiga, vas a tener desalientos, te va a dar flojera trabajar. Ahora dice, con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. Ahora se te va a hacer fastidiosa esta actividad. 18, versículo 18, espinos y cardos te producirá. Ahora va a haber producción de maleza en la siembra destinada para tu alimentación. Dice, espinas y cardos, ahora la tierra te va a producir. Cosa que antes no había. ¿Sí? Adán podía caminar libremente sin el riesgo de espinarse. Hubo una afectación en el mundo, en la creación de Dios, por causa del pecado de Adán. Las serpientes no lo mordían. Los alacranes, las arañas, los leones no lo atacaban, ¿sí? Porque Dios puso todo debajo de sus pies. Recuerden, lo puso por Señor de la creación. Ese era Adán antes de pecar. Una vez que pecó, las cosas cambiaron. ¿Y por qué les dije que el comentario de Matthew Henry dice que este hombre no sudaba al trabajar? Obvio, porque las condiciones en las que él vivía en el huerto de Edén, escuchen esto, estaban acondicionadas todas para que el hombre pudiese estar desnudo, sin sentir frío, sin sentir una temperatura extremada. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, a ver, y entonces sus glándulas sudoríparas, sí las tenía, nada más que no estaban activas. ¿Tenía glándulas lagrimales? Sí, pero Adán antes de pecar no tenía razón por qué llorar. Cuando peca, ahora tiene motivos de sobra para llorar, tristezas, aflicciones, dolores, penas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Tú, que derramaste lágrimas. Nosotros lloramos. Adán no tenía razón para llorar. Adán, ahí está el comentario de Matthew Henry, Adán no tenía razones para sudar, porque vivía en un ambiente perfectamente adecuado para que él pudiera trabajar. Y de ahí la sentencia. Ahora vean versículo 19, Génesis 3:19 dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora te vas a cansar, ahora es molesto el sudor. Sí, y fíjense en la bondad de Dios que puso el sudor, y la función del sudor es para refrescar nuestros cuerpos cuando la temperatura se incrementa. Pero antes eso no sucedía. Adán podía trabajar gustosamente y no llegaba a su habitación, su habitación, al lugar donde dormía. Dije su sala y su comedor, al lugar donde descansaba, donde comía, y no llegaba rendido, como cuando tú llegas del trabajo después de 8 horas y llegas muerto o muerta, ¿sí? Llegas así. Adán no llegaba así. Para él trabajar era un deleite, era una bendición. Y bueno, de esto podemos nosotros, pues sí, concluir algunas cosas. Hago ese comentario y digo, lo tomé de este comentario de Matthew Henry, y parece lógico, parece congruente, pero lo que quiero mencionar y lo que sí quiero que guarden en su mente es lo siguiente, que el trabajo secular que realizaba Adán antes de pecar era compatible, perfectamente compatible, ¿sí? No alteraba, era compatible con su estado de inocencia y no alteraba su comunión con Dios. Repito, él en su estado de santidad, como Dios lo creó, ¿sí? El trabajo era compatible, podía trabajar.
y esto no afectaba su comunión con Dios. Y hay una frase que también leí por allí, y esta me gustó, dice que mientras sus manos estaban ocupadas en los árboles, su corazón podía estar con Dios. Esa frase me gustó. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo trabajo excesivo, en vez de tener esta compatibilidad y de que no, bueno, en el caso de Adán, no intervenía con su comunión con Dios, hoy el trabajo sí interfiere con nuestra comunión con Dios. La gente que trabaja tanto no tiene esa posibilidad. Adán estaba ocupado todos los días trabajando. Y por eso esta frase que les mencioné, mientras sus manos estaban ocupadas en los árboles, su corazón podía estar con Dios. ¿Sí? Había compatibilidad, él podía realizar las actividades, no se fatigaba, estaba en un ambiente completamente perfecto. Cuando él pecó, las cosas se descompusieron. ¿Sí? Y entonces el trabajo no es, respondiendo a la pregunta, ¿fue un castigo de Dios? No, él ya trabajaba. Sí hubo cambios, ahora el trabajo ya no, decía, ahora el trabajo sí llega a entorpecer nuestra comunión con Dios. Hay gente que a veces viene a la iglesia y está pensando en sus pendientes en el trabajo. Cosa que no sucedía en el estado de inocencia de Adán. Él podía estar trabajando y su corazón estaba en comunión con Dios. No, ahora el trabajo nos lo traemos a la iglesia, a las bancas de la iglesia. La gente está pensando en qué tengo que hacer mañana, pasado mañana, lo que quedó pendiente en la oficina. Ahora es un estorbo. ¿Sí? Ahora es fatigoso el trabajo. Y esto, bueno, viene en relación porque la Biblia nos enseña entonces que es una bendición el trabajo. Cuando nosotros vemos el estado de Adán, vemos esa labor que él realiza, pero no le causa ningún conflicto, decía yo, no tenía fatiga al realizarlo, no tenía dificultades algunas en el trabajo. No había cosas que decía, hoy no pude hacer esto. No, él realizaba sus actividades y todo era bendecido. Eso es lo que nosotros intuimos, lo que podemos extraer brevemente de estos textos que yo acabo de mencionar. No estamos en el mundo, nosotros, Dios no puso al hombre en el mundo para ser perezoso. Eso es lo que quiero decir. Dios no puso al hombre en el mundo para ser perezoso. El que nos dio el ser, también nos dio el quehacer. A ver, repito, el Dios que nos dio el ser, nos dio también el quehacer. Y lo vemos en la vida de Adán. Dios que lo formó, Dios le dio quehacer. El Dios que le dio el ser, le dio también el quehacer. Adán, ponte a trabajar. Vas a labrar la tierra, la vas a cultivar y la vas a resguardar. Ahora, nosotros leímos Proverbios 6. En Proverbios 6 hay una exhortación fuerte en contra de la pereza. Vamos a Proverbios capítulo número 6. Habla el proverbista y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El primer ve no es de ver, el primer ve es de ir. ¿Sí? Hago esa diferencia. Ve a la hormiga, oh perezoso, le está diciendo, dirígete a donde encuentres hormigas. Y allí mira, observa sus caminos y sé sabio. Le dice, dirígete a la hormiga, observa, aprende de ella la lección que tienes que extraer de las hormigas. Versículo siguiente dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, esto es, mira a la hormiga que no hay necesidad de que alguien le dé órdenes. Eso es lo que le está diciendo el proverbista a todos los perezosos. Mira, no hay necesidad de que le digan ponte a trabajar. La hormiga no tiene señor, no tiene capitán, no tiene gobernador. ¿Sí? Versículo 8 dice, prepara en el verano su comida. Es un animal previsor en su sustento. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
¿Cuándo dejarás de estar en esa triste situación de la pereza? La Biblia no tolera la pereza, la flojera, y por eso de ahí el título, no ponte a trabajar. Yo les dije, es muy imperativo. Sí, porque la Biblia no fomenta la pereza, no fomenta la flojera. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, honramos a nuestro Creador cuando nosotros trabajamos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos nuestras actividades. Le dice el proverbista, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Le está diciendo, mira, no te des tanto a dormir, ¿sí? Porque le está diciendo, ¿cuándo te vas a levantar? Nos hace entender que es una persona no simplemente que está sentada, sino que está acostada. ¿Hasta cuándo te vas a levantar? Dice, un poco de dormir, levántate, ponte a trabajar. Mira, así va a venir tu necesidad. La pereza, lo que le está diciendo aquí, está diciendo que lo único que trae la pereza, la flojera, es necesidad, pobreza y escasez. Y está más que visto, ¿no? Una persona que no trabaja es una persona que va a estar mendigando, es una persona que va a estar en situación de pobreza, de necesidad y de escasez. Cuando nosotros trabajamos, cuando una persona trabaja, se nota, es notable en su productividad, en su forma de vida, en las condiciones en las que vive. Acompáñenme ahora a leer Proverbios 24. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Proverbios 24 del 30 al 34. Vean lo que comenta aquí el proverbista. Dice, pase junto a la heredad de un hombre perezoso. Un hombre perezoso tiene una propiedad, su herencia que le dejaron, y dice, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31, he aquí que por toda ella habían crecido espinas. Lo que dice Génesis, la tierra te va a producir espinas. Si tú estás de flojo, tu terreno va a producir espinas. Ortigas habían ya cubierto su haz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Lo que les decía, a ver, el perezoso, el hombre flojo, ¿se ve reflejado? Sí. Tanto el que trabaja como el que no trabaja se ve reflejado en su habitación, en su arreglo, en las condiciones en las que vive. La Biblia no fomenta la flojera, ¿sí? Algunos dicen, bueno, ¿para qué tanto trabajas? Aún entre creyentes dicen, ya no trabajes tanto, Cristo ya viene. Bueno, ¿y porque el Señor ya viene voy a dejar de trabajar? ¿Respuesta? Claro que no. Alguien dijo, y creo que me gustó esta parte, dice, tenemos que seguir trabajando como si fuésemos a vivir aquí 1000 años, pero conscientes de que el día de mañana nosotros podríamos ya no estar. Y me gustó la frase porque tenemos que trabajar. La Biblia no fomenta la flojera. Bueno, voy a continuar leyendo. Me quedé en el versículo 32. Dice, y yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo. Es decir, que cuando ves a un flojo, a un perezoso, pues es para que de ahí tomes consejo, ¿no? Para que no te pase lo mismo, en otras palabras. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Y no vamos a entrar en polémica en cuántas horas tenemos que dormir. Dicen que hay que dormir, en promedio, 8 horas. 8 horas de 24 de un día es la tercera parte. Si tú vives 30 años, llevas 10 años durmiendo. Si vives 60 años, llevas 20 años durmiendo. Si duermes 8 horas al día. ¿Estamos bien en los porcentajes? Algunos dormimos poco, ¿no? Pero aún así, mira, por eso dije, no vamos a entrar en polémica. Dios, dice la Escritura en el Salmo 127, Dios a su amado le da el sueño. ¿Sí? No así con los pecadores, dice que se levantan muy temprano
y vienen hasta la noche a reposar. Y dice, ¿y todo para qué? Para comer pan de dolores. ¿Qué es el pan de dolores? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Cuál es el pan de dolores? Lo han leído en el Salmo 127, si no abran su Biblia, y ahí dice, por demás es el levantaros de madrugada y el venir tarde a reposar y comer pan de dolores. ¿Significa que hay gente que trabaja todo el día para darse un lujito y realmente vale la pena? Está comiendo pan con sufrimiento. Ese es el pan de dolores, ¿sí? Ese es el pan de dolores. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos enseña, vean cómo regula las cosas la Biblia en relación al trabajo. El Salmo 90:17, que es el texto con el que nosotros repetimos de bendición en esta sociedad femenil, dice, voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente, dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. La 909 dice, la obra de nuestras manos. Se refiere a nuestra labor, nuestro trabajo. Y dice, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Dios bendice el trabajo de sus hijos. Lo hace prosperar, ¿sí? Dios a través de nuestro trabajo nos bendice. Y entonces no se fomenta la flojera. La exhortación es, ve a la hormiga o perezoso, mira, toma una lección de ahí, deja de estar durmiendo, ponte a trabajar, ponte a producir, sé productivo en la vida. ¿Sí? Porque de verdad hay pensamientos muy negativos, ¿no? ¿Para qué trabajas tanto? Nadie sabe para quién trabaja. Y es cierto. Ahorita vamos a leer unos textos en Eclesiastés. Miren, Pablo decía, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, porque pues algunos, repito, dicen, el Señor ya viene, sí, el Señor ya viene, pero no por eso vas a dejar de trabajar. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Vean lo que sucedía en esta iglesia y qué es lo que dice Pablo por instrucciones divinas, porque Dios fue quien le reveló a Pablo esta palabra y dice, 2 Tesalonicenses 3:10, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, ¿qué dice ahí? Que no coma. ¿No quieres trabajar? Pues no coma, que no coma. Hermano, ¿para qué trabaja tanto? Es una bendición trabajar, el Señor bendice mi trabajo. ¿Sí? Ya les dije, regularlo, no traernos el trabajo, no fuimos puestos en el mundo tampoco para eso, ¿eh? Dice, porque oímos, versículo 11, oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Había hermanos flojos en esta iglesia que no querían trabajar bajo el pensamiento de que Cristo ya viene. ¿Y entonces para qué trabajo? Y no es así. Pablo dice, bueno, entonces quien no trabaja, que no coma. Dice, y a los tales requerimos y os rogamos por nuestro Señor Jesucristo, vean, les hace un ruego, trabajando con reposo. Esto es importante, trabajando con reposo. Queridos hermanos, si dormimos 8 horas y la jornada laboral es de 8 horas, ¿sí? Hay gente que dice, no me alcanzan las 24 horas del día para seguir trabajando. ¿Qué dice aquí? Trabajando con reposo. Coman su pan. Eso dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Trabajando con reposo, que coman su pan. 2 Timoteo 2:6. Dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Es decir, ¿quieres frutos? Hay que trabajar, ¿sí? Y bueno, no negamos que el Señor viene, pero tenemos que seguir trabajando. Cuando Cristo venga, que nos encuentre trabajando. Si vienen nuestras actividades seculares, cuánto más si el Señor nos encuentra trabajando en su obra, en su iglesia, ¿sí?
que creo que esto es el mejor trabajo que Dios pudo haber dado a los hombres, ¿sí? Ocuparse en su obra bendita. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, un labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Así que hermano, hermana, tú y yo tenemos que seguir trabajando. Yo sé que nos cansamos, nos fatigamos, es parte de la sentencia, ¿sí? Pero es una bendición trabajar. Yo a veces les digo, a ver, tú te quejas del trabajo. ¿Qué es más feo, quejarse del trabajo o de la falta del trabajo? Porque hay gente que dice que no tiene trabajo. Y tú te quejas del trabajo. No, trabaja, pero como dice aquí la escritura, con reposo. Trabaja con reposo, eso es sabio, ¿sí? No tanta flojera, por favor, no la pereza, ¿sí? Pero tampoco al trabajo desmedido, exagerado. Les digo, traerse todavía al trabajo. La gente ya salió de la oficina, viene en el camino a su casa, pero viene trabajando su mente. Están acostados y siguen pensando en el trabajo. No, la Biblia dice, hazlo con reposo. No nos vamos a los extremos, ni a la pereza ni al trabajo excesivo. La Biblia dice, trabaja con reposo. Y el Señor bendice esa labor. Vamos a Eclesiastés. Acompáñenme ahora a Eclesiastés. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Capítulo número 2, versículo 24. Eclesiastés 2:24. Y vean lo que dice este hombre en la sabiduría de Dios, o Dios usando este hombre sabio. Dice, no hay cosa mejor para el hombre, fíjense, no hay cosa mejor, sino que coma, beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. ¿Es bueno trabajar? Sí. Cuando tú trabajas, dice aquí, vas a comer, vas a beber, es decir, vas a disfrutar de lo que tu trabajo te dejó, ¿sí? Dice que tu alma vea el bien de ese trabajo. Dice también, yo he visto que esto es de la mano de Dios, es bueno, ¿sí? Lo que no es bueno, según Proverbios capítulo 6, es la pereza, la improductividad. El hombre desde el principio Dios lo puso a trabajar. Es bueno trabajar, ¿sí? Y concluyo, Eclesiastés 3, versículos 9 al 13. Eclesiastés 3, del 9 al 13. Este capítulo donde dice que para todas las cosas hay tiempo, ¿sí? Hay tiempo para trabajar. Vendrá el tiempo de la jubilación, las fuerzas se acaban, habrá tiempo de reposar. Ahorita que eres fuerte, que tienes, sé productivo, seamos productivos. Esto viene de la mano de Dios. Lo vamos a disfrutar. Dios va a bendecir esa labor. Dice Proverbios 3, Eclesiastés 3, del 9 al 13. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Esto suena fatal, ¿verdad? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos, está hablando de los hombres, que alegrarse y hacer bien en su vida. 13. Y que también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Queridos hermanos, nos hemos dado cuenta por la Escritura que trabajar no es una maldición, trabajar es una bendición. Dios a través de ello va a hacer que nos deleitemos, que disfrutemos parte de. Pero recuerden entonces, no hay que irnos hasta los extremos. Esto es algo de lo que la Biblia dice acerca del trabajo. La pereza no es de un hijo de Dios. Recuerden la instrucción de Pablo, el que no trabaja, que no coma. Suena fuerte, más fuerte que ponte a trabajar. ¿Qué es más fuerte, ponte a trabajar o que el que no trabaja, que no coma? Queridos hermanos, disfrutemos nuestras labores, nuestros trabajos, démosle gracias a Dios porque todavía podemos trabajar. Hay gente con discapacidades,
con limitaciones físicas, y aún así es sorprendente el trabajo que muchos de ellos realizan, ¿sí? Con una sola mano, con una sola pierna, pero gente que trabaja. Eso, hermanos, no limita. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Con ello, trabajemos. Y si ves para el Señor, mucho mejor. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a continuar nuestro culto y meditando en esto que se ha expuesto en base a la palabra del Señor. Vamos a cantar ahora el himno 350. Trabajad, trabajad.